Por eso, hermano, hermana, dice bien claramente, todos murieron. 30,000 versus 1,000,000. Estamos poniendo nuevos números. El 1,000,000 murió. Entonces, ¿quedó quién? El rey de Sisara escapó. El rey de Sisara escapó. Entiéndalo. Entiéndalo. El rey de Sisara escapó. Pero llegó a la casa de una mujer que se llama Jael. De esa mujer que se llama Jael, le dijo, miren, cómo Dios Todopoderoso escogió a esa mujer. Por eso le dijo, bendita en todas las mujeres, bendita entre todas las mujeres. A Jael, bendita entre todas las mujeres. Eso para que usted sepa que no solamente ha habido una mujer que le han dicho bendita. A Jael le dijo, bendita entre todas las mujeres. Y esa mujer era casada, tenía a su esposo, por si acaso no era virgen. Lo agarró y Sisara le dijo, ven, estás cansado, échate, te voy a dar, ¿qué quieres? Agüita, muy bien, le dio leche caliente. Agarró, tomó, se durmió. Oiga, Sisara, ¿cuánto medía? Vaya y averigüe. No era un enanito. No era de estatura de término medio. Era un hombre alto, fornido. Un hombre grande. Casi 2 metros de altura. Entiéndalo. Ahora era un hombre grande, grueso, fornido. Muy bien. Con solamente, dice, al verlo, les daba miedo. Y esta mujer, una mujer de una estatura normal, digamos unos 65, 67, valiente. Lo agarró al hombre, listo. Durmió, agarró una estaca y ¡pa! Listo, le clavó la cabeza. Oiga, uno puede decir las mujeres, no, hay mujeres que son cobardes. Por eso Dios dice, bendita entre todas las mujeres, Jael, mujer de Heber. ¿Está entendiendo? Bendita. Bendita entre todas las mujeres. No ha habido solamente a una que le han dicho bendita, que era virgen. Esta no era virgen, era casada y era bendita entre todas las mujeres. Y todas iban a hablar de Jael. Entiéndalo. ¿Qué dice cuando Dios Todopoderoso llama y dice, vengan, escuchen el llamado del Señor? El Señor dice, vengan a Jesús, porque Jesús es el único que les va a dar salvación. Y solamente hay un nombre, sobre todo nombre, dado a los hombres, y ese nombre es Jesús. Y aquellos que no quieren escuchar a ese llamado del Señor, ¿qué dice el Señor? Malditos. Y los que no obedecen al llamado del Señor y son malditos, ¿qué dice la palabra del Señor? Al lago de fuego, por si acaso.
Por eso, hermano, estamos hablando de Sisón. Ocurrieron dos eventos. En el primero, cuando los mató, fueron degollados todos los idólatras. Y en el segundo caso, cuando se levantó semejante multitud de ejército para hacer desaparecer a Israel. Por si acaso. Muy bien. Ahora sí usted ya está entrando. Hay un Dios todopoderoso. Por eso Elías en ningún momento tuvo miedo. En ningún momento tuvo miedo. Entiéndalo. Por eso, viendo acá el poder de Jesús y el castigo de Dios contra los malditos llenos de maldad, ¿qué dice? Acab no se arrepintió. ¿Listo? Ahí está. ¿Quiénes mataron a los idólatras, a los sacerdotes de Baal y de Asera? ¿Quiénes los mataron? Aquellos que dependían de Dios. Aquellos que no eran idólatras. ¿Entiendan? Aquellos que jamás besaron a ningún ídolo. Esos son los que los mataron. Por eso Acab no se arrepintió, viendo el poder de Dios, que bajó un fuego cabalito para esa ofrenda, y viendo el castigo de Dios, cómo Dios castiga. Por eso esos religiosos que dicen Dios es amor, no te preocupes, haz cualquier barbaridad, Dios no te va a castigar jamás. Esos religiosos mentirosos sepan que Dios es amor, pero Dios también juzga y su juicio es justo. Por si acaso. ¿Listo? Entonces, como los perversos, los malvados, los que están llenos de maldad, como estaba aquí, está representado por acá, odió a Elías y quiso matarlo. ¿Acaso no ocurre en el siglo XXI eso? Cuando van a los hijas de Dios verdaderos, empiezan tanto en su país como en diferentes países, los quieren matar, los odian, los quieren destruir, pero se olvidan que esos hijos y hijas de Dios tienen un Dios todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso es que hace justicia. Como Císara levantó semejante ejército, una multitud, se olvidó de Dios. Quiso matar a todo su pueblo de Dios. Se olvidaron. Císara se olvidó y fue destruido y fue muerto por una mujer. Jael, bendita entre todas las mujeres. Muy bien. Por eso, como Acab tenía esa característica que ya hemos dicho al principio, ¿qué hacía? Hablaba, su personalidad, entre comillas, no tenía personalidad, parecía un niño, de todo lloraba, pero en el rato que le daba la gana también era soberbio. Se lo cuenta su mujer a Jezabel, y Jezabel le dice: en 24 horas lo mato. Listo. ¿Qué tal esa? A ver, hermano, entienda. Jezabel, ¿quién era?
era la mujer. ¿Qué alternativa tenía? No tenía nada. ¿Quién era el conocido? Era Acab, porque era rey de Israel. Entonces tenía autoridad. Sacaba leyes. Por eso él hizo adorar al pueblo de Israel. Les hizo volver idólatras. Y él maquinaba con toda maldad y hacía que otros ejecuten. Hizo que su mujer ejecute, que lo vaya y lo mate a Elías, que utilice cualquier medio como usado para Nabot, de la misma manera, que los ancianos, los sacerdotes israelitas vayan y lo maten a Elías. Ahora se da cuenta cómo piensa y habla y obra el maldito lleno de maldad. Maquina iniquidad y hace que otra persona los realice. Ahora está viendo. ¿Acaso no ocurre en el siglo XXI eso? ¿Acaso no ocurre? Presidentes intocables hacen tanta maldad y piensan que van a ser intocables. Mentira. Hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso dice: no toquen a mis ungidos. No toquen a mis elegidos. No toquen a aquellos que nunca besaron a los ídolos. No toquen a aquellos que dependen de mí. Dios Todopoderoso es claro. Sea usted quien sea un presidente, sea un rico, sea un mendigo, no puede tocar a un ungido. A un ungido de Dios no puede tocar. Y cuídese, porque aquí, como vemos, lo mismo ocurre. Lo mismo ocurre. Gente que ha matado a ungidos, gente que ha cortado la cabeza a ungidos, de forma inmediata han sido muertos y de forma inmediata han sido lanzados al lago de fuego. La maldad y la perversidad que tienen nunca va a prosperar. Entiéndanlo. Por eso, ahora vamos a ver con quién estaba Elías. Elías en ningún momento tuvo miedo. Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Oh, gloria a Dios. Así que el ungido, ¿quién es? El que tiene al Espíritu Santo. El ungido, ¿quién es? El que está bautizado con el Espíritu Santo. Así que los engañadores que salen ahí, yo soy maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol, idólatra, no eres ungido. ¿Te gusta mucho el dinero? No eres ungido. ¿Te gusta estar así, codo a codo con el Estado? No eres ungido. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Cristiano que quieres volverse rico a causa por medio de la corrupción, no está ungido. Entiéndalo. Entiéndalo. Bien entienda. Aquellos que dicen soy cristiano y maquinan iniquidades, maquinan maldad para que otro ejecute, no es ningún ungido, por si acaso. El hijo o la hija de Dios tiene que estar y está revestido del Espíritu Santo. Nunca se olvide eso. Por eso dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia. No es un bobo,
no es ningún bobo, el hijo y la hija de Dios. Espíritu de consejo y de fortaleza, no es un débil humano. No es ningún débil humano. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Conoce quién es su Dios y sabe quién es su Dios. Por eso Elías sabía quién era su Dios. Elías lo conoció Jesús. Sabía quién era Jesús. Elías sabía quién es el Espíritu Santo. Lo conocía el Espíritu Santo. Es decir, Elías conocía al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo. Lo conocía de tal manera porque él sabía que estaba Dios con él con Dios. Cumplía lo que estaba escrito. Si dice Dios está contigo, tú también estás con Dios. Bien claro es eso. Los que dependen de Dios saben perfectamente que están con Dios. Entiéndalo. Por eso Elías en ningún momento tuvo miedo. Por eso vamos a explicar, para de una vez por todas cortar esa enseñanza errónea, falsa, mentirosa, engañosa, cuando dicen que Elías tuvo miedo. Y vamos a ver de qué versículo se basa. Versículo primero, Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 3 y 4. De esos dos versículos, ¿qué dice? Bueno, me olvidaba, no se olviden, nosotros leemos de la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina, del año 1569. ¿Qué dice? Primera de Reyes, capítulo 19, versos 3 al 4. Y él hubo temor, y se levantó y se fue por escapar su vida, y vino a Beerseba, que es en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Señor, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Así está escrito. Así está escrito. ¿Ya? Como también así está escrito. El que no aborrece, dice. O si usted quiere entenderlo, ¿ya? El que ama más a padre, a madre, a hijo, hija, a esposo, esposo, y otros, más que a mí, no es digno de mí, dice la palabra del Señor. Y si no, se lo leo de la siguiente manera. El que no aborrece a padre y a madre, a hijo, a hija, a esposo y a esposa, no es digno de mí. Te saque las conclusiones. Así está escrito. Hay que aborrecer al papá y a la mamá. Así Dios dijo. Interpretan mal, lo mismo han interpretado mal esto. Y también vamos a leer Santiago capítulo 5, versículo 17. Santiago capítulo 5, versículo 17. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros. ¿Ya? ¿Qué está diciendo? Cuando leemos Primera de Reyes, tuvo temor, ha tenido miedo, pues, Jezabel habló. Lo va a matar en 24 horas. Lo va a matar, seguro que lo va a matar. Y ahora, Elías, ¿dónde está? Se está escapando, Se está escapando, está cuidando su vida. Mentirosos, engañosos. Elías jamás cuidó su vida. Porque sabe bien, Elías sabía que su vida pertenecía a Dios.
No pertenecía a ningún ser humano para que le tema. Entiéndalo. Y cuando dice se levantó y se fue por escapar su vida, de eso se agarran. De lo mismo lo que está escrito en la palabra de Dios, dice aborrece al padre y a la madre. Y hay que aborrecer. Interpretan lo que les da la gana. Jamás tienen en la revelación de Dios. Estos versículos, este capítulo 19, versículos 3 y 4, es lo mismo, lo que está escrito. Si aborreces a tu padre, a tu madre, dice bien claramente. Aborrece. Claro, habla la palabra del Señor. Ahora vamos a explicar el error de estos. Y usted ahora cambie y no diga que Elías tenía miedo. Elías era como usted y yo, porque se agarran de Santiago, capítulo 5, 17. Santiago, capítulo 5, 17 dice, Elías era hombre sujeto y semejantes a pasiones que nosotros, es decir, era como usted es un cobarde, es lo que le está diciendo. No es así. Lo que dice Santiago 5, 17 es otra cosa. No es que le diga a usted que es un cobarde. Ni Elías era un cobarde. Elías era como usted y yo también. Existen personas que tienen diferentes reacciones ante los acontecimientos. Ejemplo, los hijos, hijas de Dios, cuando tienen una situación, se molesta. ¿Está entendiendo? Y cambia de actitud. Está. Y busca a Dios. Es eso. El hijo, la hija de Dios, cuando tiene una situación, lo que hace es buscar a Dios. Eso es lo que hace. ¿Se ha molestado? Sí, se ha molestado. La noticia la molestó, sí, se ha molestado. Pero busca a Dios. No tiene miedo. Busca a Dios. Por eso se cumple la palabra que dice en Mateo 6:6. Mas tú, cuando oras, entra en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te pagará en público. Claro es Dios. Tú oras, buscas a Dios, buscas la presencia de Jesús, del Dios Todopoderoso, y el Señor te da victoria, te fortalece, te esfuerza, te bendice, te protege, te levanta, te da victoria, extiende tu territorio. Entiéndalo, entienda quién es su Dios. Por eso, hermano, hay que saber. No es como esas personas que enseñan mal. Enseñando riquezas en vez de enseñar depender del Dios Todopoderoso. Depender de Jesús. ¿Cuántas veces más? ¿Cuántas veces más se está hablando? Dependan de Jesús, dependan de Jesús. Ya llega el tiempo, niño, niña, dicen, este es el tiempo de lo que sucede, mucha lluvia, se está levantando, mucho sol, mucha sequedad, etc. Oiga, dependan de Dios, dependan de Jesús, entiéndelo. Por eso los profetas iban a buscar a Dios en Jerusalén o iban al monte de Oreb. Ahora estamos explicando lo que dice en el verso 3 y el 4. Iban al monte de Oreb o Sinaí. Consideraban que estar en el monte de Oreb es para hablar con Dios. Elías en ningún momento tuvo temor por su vida.
estaba molesto porque Dios se manifestó y castigó delante de los ojos de los hombres. Y estos no se arrepintieron. Todo lo que Dios le decía, Elías lo comunicaba a Israel y al pueblo no le interesaba. ¿Acaso no sucede eso lo mismo? Jesús viene, va a ver el arrebatamiento. El pueblo no le interesa. Los cristianos siguen buscando dinero. Oiga, teniendo casa, dicen, Señor, dame más casas. Agarran su casa, lo entregan para tener 3 casas, 5 casas. No buscan a Dios. Idólatras. Porque nadie quería confiar en Jesús. Elías por eso dijo, quiero morir. No por miedo, temor. Lo dijo porque ya se cansó de la desobediencia a Jesús, Dios Todopoderoso. ¿Entienda? Oiga, todo el rato se les dice, busquen a Jesús, busquen a Jesús, busquen. ¿Saben qué? No estén, sean apercibidos, aléjense de la maldad. Y no quieren entender. ¿Quieren seguir en la maldad? Elías comprendió que ningún hombre puede eliminar el mal. Únicamente Jesús, Dios Todopoderoso, puede hacerlo. Por eso habló que le quite su alma. ¿Está entendiendo? Es lo que quiere decir el verso 3 y 4. Tenía miedo. Elías estaba cansado. Ha visto claramente con sus ojos, viendo el poder de Dios, toda la gente, todo el mundo, y viendo el castigo que Dios hace a todos aquellos que se alejan de Dios, aquellos idólatras. No les interesó. Oye, se han arrodillado y dijeron, Dios es el Señor, ya, listo. Pero era de boca por fuera. Porque cuando dijo Elías, agárrenlos a los idólatras, a los sacerdotes de Baal y de Asera, no se levantó todo el pueblo. Se levantaron los 7,000 que no besaron en ningún momento esos ídolos. Esos los mataron. El verdadero hija de Dios no tiene miedo a ninguna estatua. Entienda. Estatua, Baal, Asera, los árboles. Muchos han usado árboles, los que han puesto nombres y usan a los árboles. Por eso Dios Todopoderoso sabe quiénes son los hijas de Dios verdaderos. Entiéndalo. Por eso se cansó. Ya me cansé, dijo Elías. Tu poder manifestado, tu palabra manifestada, tu castigo manifestado. Y este pueblo, y esta gente, y estos seres humanos, no les interesa. Ya estoy cansado. Por eso dijo, estoy cansado, quítame la vida. Por eso habló. Por eso se fue. Por eso se levantó. No es porque Jezabel, Bacab lo querían matar. No. Eran personas que nada tienen que ver con ningún hijo o hija de Dios. Por eso Elías comprendió. Vengan profetas o no vengan profetas, el ser humano no va a cambiar. Vino Dios Todopoderoso
Y el ser humano tampoco cambió. Pero vino Dios Todopoderoso en carne. No le hicieron caso. Ahora va a venir Dios Todopoderoso tal cual es. Rey de reyes, Señor de señores. Ahora sí. Temblarán, pero también serán castigados y lanzados al lago de fuego. Por si acaso. Por si acaso. Por eso se cansó. Por eso le dijo, quítame mi alma. Se durmió. Oye, vino después al momento un ángel. Por eso lean la palabra de Dios. No es que agarren un versito. Que en la palabra de Dios nunca existió versículos. No existió capítulos. La palabra de Dios era rollos, nada más. Todo era seguido. No había punto aparte y demás otras cosas. Muy bien. ¿Qué dice? Vino un ángel. ¿Ha visto? Oye, vino un ángel. Le dio de comer 2 veces, es decir, en 2 oportunidades vino el ángel. Le dio de comer. Otra vez le dio de comer. ¿Qué le dijo el ángel? ¡Cobarde! ¿Le dijo? Nunca, jamás. Le dijo, levántate. Tienes mucho camino. Eso no han leído. Eso no han leído. Comió, bebió lo que el ángel le dio y le dijo, levántate, tienes mucho camino. Ahora mire esto, escuche, mejor dicho, con esa comida que le dio el ángel, Elías caminó 40 días y 40 noches. ¿Qué tal esa? Usted puede darle a una persona la comida que quiera. Dura 24 horas. Al rato está pidiendo, tiene hambre. Ni siquiera dura, oye, 24 horas. Almuerzan y a las 3 están comiendo. Otra vuelta a las 6. Otra vuelta a las 9 de la noche. Sí están comiendo. Al día estarán comiendo 5, 8, 10 veces. El ángel le dio comida en 2 oportunidades. Le dijo, ahora levántate, tienes mucho camino. 40 días y 40 noches caminando. ¿Qué tal esa? No se detuvo. Caminó. Oiga, se ha corrido 39 kilómetros. Entiéndelo. Entonces, en esos 40 días y 40 noches, ¿cuánto tiempo recorrió Elías? 350 kilómetros, por si acaso. Ahora averiguo si en 40 días vamos a comer 350 kilómetros. Muy bien. En total, caminó Elías desde el monte de Carmelo hasta el monte de Oreb, que es el monte de Sinaí, 500 kilómetros, por si acaso. Muy bien. Primera de Reyes 19, 15, 18. Aquí leemos Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 15 al 18, claramente. Cuando Elías ya estaba en el monte de Oreb, ya llegó al monte de Sinaí. Entonces el Señor se le presenta. ¿Qué tal es? Por eso, hermano, hermana, el hijo, la hija de Dios escucha la voz de Dios. Entiéndalo. Por eso no esté usted ahí en la reunión cuchicheando ahí. Está hablando.
Está viendo su celular. Hermano, hermana, la salvación es personal. Así que usted estando presente aquí en la congregación y esté haciendo cualquier otra cosa, tenga mucho cuidado. La salvación es personal. Entienda y aprenda. Elías llegó a Oreb. El Señor vino. ¿Qué tales cristianos escuchamos barbaridades en los canales cristianos? Peor, ¿para qué vamos a hablar de los otros canales? ¿Por qué Dios no te concede o no te escucha? ¿Cómo? Eso están enseñando y están justificando respuestas humanas, idólatras. ¿Qué dice aquí el Señor? Apenas llegó a Oreb, el Señor vino y habló con Elías y le dijo bien claramente el trabajo que tenía que hacer, la misión que tenía que hacer, lo que debería cumplir. No le ha venido, oye Elías, ¿estás cansadito? Has recorrido 50 kilómetros. O Elías, ¿tenías miedo? Nunca le dijo, porque Dios también lo conocía a Elías. Sabía quién era Elías. Dependiente de Dios, permanente, constante. Agradaba a Dios. Elías agradaba a Dios. Y Elías estaba siempre con Dios. Dependía de Dios constantemente. Hablaba con Dios. Escuchaba la voz de Dios. Levanten la mano los hijos, las hijas de Dios. ¿Quiénes escuchan la voz de Dios? Nadie levanta. De una semejante multitud que tienen algunas congregaciones como lunares. Hay que buscar quién está levantando la mano. ¿Escuchan la voz de Dios? No escuchan. ¿Cómo van a escuchar si no dependen de Dios? ¿Cómo van a oír la voz de Dios si no dependen de Él? Ni siquiera leen la palabra de Dios. No leen, no estudian, son chachareros. Escuchan y hablan y empiezan a querer ser doctores o conocedores de la palabra de Dios. Y no saben. No conocen. Nunca escuchan la voz de Dios. Por eso cuando Elías apenas llegó a Oreb, Dios se le presentó y habló. Entienda, ¿acaso no puede hacer con lo mismo con usted? Es lo que significa Santiago 5:17. Hombres sujetos a semejantes pasiones que nosotros. Elías claramente sabía quién era Dios, dependía de Dios. A eso se refiere, no a las otras cosas que entienden los idólatras. Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros. Elías escuchaba la voz de Dios. Hijo, hija de Dios, ¿escucha la voz de Dios? Si se cumple el 5:17, entonces escuchas la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Dependes de Dios. No temes a nada, solamente temes a Dios. Temer es confiar en Dios, confiar solamente en Jesús. Entiéndalo. Entiéndalo. Por eso, hermano, hermana, ¿qué le dice el Señor? Ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Camina otros 40 días y 40 noches. Y vendrás y ungirás. Y ahora mire, Dios Todopoderoso sabe todo.
Dios Todopoderoso conoce a todos. Y Dios Todopoderoso sabía perfectamente que los israelitas seguían idólatras. Entiéndanlo. Viendo el poder de Dios. Y siguen siendo idólatras. Viendo el poder de Dios, siguen dependiendo del ser humano. Por eso, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y vendrás y ungirás a Hazael. Ahora, ¿quién era Hazael? Era de Siria. Era un no creyente. Entiéndalo. Hazael, por rey de Siria. ¿Qué tal esa? ¡Pah! A este incrédulo rey de Siria. Dios lo eligió. ¿Qué más dice? Y a Jehú. Jehú era un israelita. Jehú, hijo de Nancy, ungirás por rey sobre Israel. Está. Mira cómo Dios Todopoderoso está diciendo, me unges a Hazael, que va a ser rey de Siria. Me unges a Jehú para que sea rey de Israel. Y me unges a Eliseo para que sea profeta de Israel. Elías era profeta de Israel, por si acaso. Para que Eliseo sea profeta en lugar de ti, le dice. Y será que el que escapare del cuchillo de Hazael, mire, ya está haciendo. ¿Quién va a matar a los idólatras? Un no creyente. Y cuando él no pueda matar a todos, ¿quién va a matar? Un creyente. Jehú los va a matar. Y cuando Jehú no lo pueda eliminar todavía los idólatras, ¿quién los va a matar? El profeta, Eliseo. ¿Entienden? Ahora ya se acuerda de los dos ositos, de esos muchachos que le dijeron a Eliseo, calvo, calvo, calvo. Y Eliseo oró y los mató a 42 muchachos. Eran idólatras. Idólatras. Hazael mató a los idólatras. Y los que quedaron, los mató Jehú. Y los que quedaron, los mató Eliseo. Para que no haya más idólatras de Baal y de Asera, por si acaso. ¿Qué dice? Ahora de lo que hablábamos, ¿quiénes mataron a los sacerdotes? Y haré que queden en Israel. ¿Cuántos ha dicho? Que queden en Israel. Es decir, israelitas seguían idólatras. Cristiano, que usted levanta la mano y dice gloria a Dios, empieza a alabar al Señor, yo soy cristiano, se pone su letrero, después se saca y va a bailar y va a tomar y va a hacer lo que le da la gana. Y otra vuelta se pone el letrerito. No está dentro de los 7,000. Y hará que queden en Israel 7,000. Todas rodillas que no se curvaron a Baal y todas las bocas que no lo besaron. ¿Me está entendiendo? Esos fueron los que los mataron. Los degollaron a esos idólatras en el río de Sison. Entiéndanlo. Impíos e impías, idólatras, iban a Baal y a Asera llenos de corrupción inexpresable. Sin embargo, existen hijos, hijas de Dios, agradecidos, celosos, firmes en la oración, confiando en Jesús únicamente. Hijos, hijas de Dios, rehusaron arrodillarse ante Baal y Asera y rechazaron besar a un ídolo. Jesús, Dios Todopoderoso, todo lo ve y todo lo sabe. Ese remanente, 7,000, están firmes. Jesús, el Cristo, les dio vida y los demás murieron. ¿Está entendiendo? Reitero. Elías en ningún momento tuvo miedo. Sabe quién es Jesús, el creador de los cielos y la tierra y todo lo que existe en ellos.
Ahora entendió. Elías sabía quién es Dios. Hermano, hermana, sepa quién es su Dios de usted. Tiene tiempo. Sabe que Jesús, el Cristo, es Dios Todopoderoso. Por eso en ningún momento tuvo temor por su vida. Así lo demostró. Muchas veces, porque no hay otro que pueda tener el valor para irse a donde un rey y decirle, vos eres así, así. No, no hay hombre que pueda decir, vaya a ver a dónde es su presidente. Cuando usted le dice al presidente corrupto, el presidente, ¿qué le dice? Métanlo a la cárcel. Me ha insultado a mí. Ya soy corruptito, no corrupto. Dense cuenta, hermanos. Por eso, cuando habla mal, el otro reacciona porque tiene pues autoridad y se puede meter a la cárcel a quien le dé la gana. Puede usar leyes como le dé la gana. Lo que quiere a su favor lo usa, lo que está en su contra lo desecha. Y si quiere anula también leyes. Y si no, refundan también países, por si acaso. La perversidad y la maldad de esas personas no va a durar. Por si acaso. Por eso Elías en ningún momento tuvo miedo por su vida. Nadie mató a Elías, ¿está escuchando? Nadie mató a Elías y tampoco murió. ¿Qué tal esa? Veamos 2 de Reyes, capítulo 2, verso 11. 2 de Reyes, capítulo 2, verso 11, que dice: y aconteció que, yendo ellos, hablando, he aquí, que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Qué tal? Estaban caminando, para que usted sepa, Elías y Eliseo. ¿No está? Elías se quedó, Eliseo se quedó, y Elías fue arrebatado. ¿Dónde está ese hombre que tenía miedo? Un miedolento va a ser arrebatado. La palabra de Dios dice: el cobarde será lanzado al lago de fuego. ¿Entienda? Usted que niega a Jesús, primero dijo soy cristiano y ahora niega a Jesús porque quiere plata, quiere posición, quiere éxito, quiere llegar pues a la cúspide, va a ser lanzado pues al lago de fuego. Y aquellos que se han permanecido como esos 7,000 que nunca, semejante idolatría, semejantes leyes que sacaba acá para que todo el mundo sea idólatra. 7,000 hombres y mujeres, entre hombres y mujeres eran 7,000. No eran puros hombres, hombres y mujeres. Jamás negaron a Jesús. Jamás negaron al Dios Todopoderoso. Nunca se inclinaron ante ningún ídolo. Ni buscaron el brazo de carne. Buscaron al Dios Todopoderoso y dependían del Dios Todopoderoso. Esos van a ser arrebatados y el resto se va a quedar, por si acaso. Pero aquí la gente se burla. La gente de hace años ya nos dicen que el arrebatamiento, nos meten miedo. ¿Qué miedo? Nadie les mete miedo. El hecho es hecho. Ya está hablado. Ya está dicho. ¿Quién lo dijo? Dios Todopoderoso. Y su nombre es Jesús. Jesús dijo, va a haber el arrebatamiento y va a existir. Y ya falta poquito. Poquito. Las señales ya han sido manifestadas. La mujer está embarazada y ya está pronto a dar a luz. Ya está con sus dolores de preñez. Entiéndalo. Ya está con sus dolores de preñez.
La tierra está teniendo diferentes movimientos. Lo que usted quiera hablar de medio ambiente, de otras cosas. Y lo que algunos supuestos científicos le llamaron la niña, el niño, se jugaron, el niño calientito, la niña lluviosita y demás otras cosas. Actualmente, en todo el mundo, hay un montón de desastres naturales por la lluvia. Por si acaso. Ya las personas ya deberían estar apercibidas de darse cuenta que Dios viene ya a arrebatar a su iglesia, al hijo, a la hija de Dios que depende de Jesús. Nada más. Aquel que depende del dinero se queda. Aquel que depende de brazos de hombres se queda. Aquellos que dicen soy idólatras, ateos, religiosos, lo que quieran que se llamen, brujos, hechiceros y demás otras cosas. Aquellos que mienten y dicen yo me saco mi almita y voy por todo el mundo, voy a Europa, voy a China, voy a donde me dé la gana, mentirosos. A todos esos Dios les dice arrepiéntanse antes que sea demasiado tarde. Porque después de esto va a venir el juicio. Ah, no, pero después de la gran tribulación viene el milenio. Sí, pero pocos se salvarán. Entiéndalo. Por eso, hermana, 7,000 nunca besaron ningún ídolo. Se mofan de los ídolos, entienda. Se ríen porque no son nada. Solamente hay un Dios todopoderoso. Y hay uno que solamente tiene poder. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que es Dios todopoderoso. No hay otro poder más. No hay otro poder. Como al principio hemos hablado. Hablaban barbaridades de Dios. Pero Satanás y los demonios no pueden hablar. No pueden hablar. Son mudos para hablar mal de Dios, por si acaso. Por eso Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso, da oportunidad a todos para que se arrepientan, cambien de actitud y obedezcan la palabra de Dios. Los que no obedecen son lanzados al lago de fuego. No dice serán, son. En presente, no es en futuro. Por eso está escrito en Ezequiel 18:20. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. Amén.